Estamos de regreso en Vía X, el mostrador. Vamos a continuar la conversación. Para eso queremos saludar a nuestro próximo invitado. Está junto a nosotros el abogado constitucionalista Fernando Atria. Bienvenido, Fernando. Tenemos mucho tema para conversar junto a ti. Hola, Victoria. Hola, Federico. Un gusto estar aquí de nuevo. Un gusto para nosotros tenerte. Vamos a abrir la conversación hablando del Tribunal Constitucional, de todo lo que ha estado pasando con este cuestionado a esta altura fallo por el proyecto del segundo retiro del 10%, particularmente el proyecto, para dejarlo bien en claro, que presentó la Cámara Baja. Y por lo mismo tenemos un titular que queremos revisar junto a ti. Sí, qué raro que estemos hablando del Tribunal Constitucional, ¿no? No pasa nunca. Qué curiosidad. Pero mira, respecto a este tema y sobre todo también respecto a la figura de quien preside y que terminó siendo el voto que dirimió en esta oportunidad, cuéntanos un poco tu visión como abogado constitucionalista respecto a la forma en la que está operando justamente esta institución. Bueno, yo creo que esta decisión de ahora es una más de una larga serie de decisiones que ha ido mostrando la real naturaleza del Tribunal Constitucional. Yo creo que es ya bastante indiscutible que el Tribunal Constitucional, en el fondo, es una tercera cámara donde el gobierno tiene la expectativa, dado que la bancada de la derecha en el tribunal es 6 contra 4, de lograr lo que no puede lograr en las primeras dos cámaras, ¿no? Bueno, de hecho, a estas alturas yo supongo que esto ya es un poco incontrovertible, porque fue la propia eso mismo te señora Abraham. Ella en una dijo, entrevista en septiembre, se dice que, dijo ella, comillas, se dice que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara. Y sí, lo es. De hecho, tenemos esas declaraciones, las podemos revisar junto a ti, están aquí a propósito de lo que tú me estás mencionando. Y decía María Luisa Abraham, como precisabas tú, durante el mes de abril en este caso, la descripción de que somos una tercera cámara, si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede. Sí somos una tercera cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC. ¿Es tan así que se le entreguen estas atribuciones tal como lo menciona ella? No, una interpretación propia. Es que eso, bueno... O sea, por cierto, no, la pretensión, de hecho, el discurso legitimador es que el Tribunal Constitucional es eso, un tribunal, claro, pues, tal cual, y que decide en derecho. Pero no es así. Y la verdad es que yo encuentro que ya a estas alturas seguir discutiendo si es así o no es así, ya la cuestión es demasiado evidente. De hecho, en este caso... Sí. Fue 5-5. Ojo, un empate fue suficiente para echar abajo un proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 138 votos de 150. De hecho. O sea, allá son 138 de 150 y en el tribunal es un mero empate. Y ese empate de 5-5, todos los que votaron para acoger el requerimiento son parte de la bancada de la derecha. Y hubo un díscolo que votó al otro lado, que fue el señor Romero. Y que se permitió, en el comunicado que dio a conocer el Tribunal Constitucional, se permitió una declaración que a mí me resulta insólita. Él dijo, el ministro Romero está por rechazar el requerimiento, pero no descarta que en el futuro hayan proyectos inconstitucionales. No, claro. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que hace un juez? Si fuera un juez. ¿Se imaginan ustedes un juez penal diciendo se absuelve al acusado, pero no se descarta que en el futuro pueda cometer delitos? No, serio, escandaloso. No, pues. Es más bien lo que uno esperaría de un parlamentario díscolo, que le asegurara a su jefe de bancada, no, si en este caso no voto con la bancada, pero no pierdan fe en mí, porque en el futuro puede ser que me discipline. No, o sea, es una declaración insólita. Insólito, y lo de la María Luisa Abraham, insólito, porque si bien es valioso desde el punto de vista de la opinión pública que reconozca el rol de tercera cámara que nadie le ha dado. Además, pues, si no pero ellos así lo entienden, así lo hacen, así ejercen. Es un órgano contramayoritario, claramente, un órgano para cuidar los intereses de la minoría. Entonces, bueno, pero no me quiero ir por ahí, quiero irme sobre el tema de cuáles son los temas que se debieran reconversar en el proceso constituyente, ¿cierto? Primero, si va a existir o no las facultades, a propósito si es o no una tercera cámara. Bueno, pero un poquito. Sí. Tercero, y en esto quería, porque quiero que ahondemos un poco más en todo esto, pero sobre todo en esto tercero. ¿Cómo se tiene que nombrar a los ministros para que lleguen ahí los mejores y no cualquiera? Porque tenemos un tribunal, tenemos un miembro del tribunal que
prácticamente no es constitucionalista, como la presidenta, la María Luisa Abraham, nunca fue constitucionalista, fue siempre una operadora política, inteligente, fue jefa del segundo piso, estuvo en muchas partes, ¿no? Pero no es constitucionalista. Tenemos al ministro Aróstica, que se dedica a coleccionar corvos. Oye, el señor de los corvos. El señor de los corvos, y que no tiene mayor mérito. El señor de los corvos, digo, como ustedes titularon en el mostrador en el año 2017, lo pusieron así, esa nota es digna de ser leída, por si acaso, para que la gente también la busque y se haga una idea. Podría haber coleccionado estampillas y sería el señor de las estampillas, pero el Tribunal Constitucional tiene un presidente que fue, porque el ministro Aróstica fue presidente anterior a la señora Blanco. Pues, claro. De hecho. ¿Que colecciona qué? Corvos. De todo lo que podría haber coleccionado, corvos. Sí, oye, claramente un hombre de derecho. De hecho. Oye, entonces, ¿cómo se nombran hoy día? ¿Por qué no llegan ahí los mejores y llegan operadores políticos en lógica binominal? Pero además una lógica mal hecha, porque hay más de derecha que de centro-izquierda. Entonces, ni siquiera ha funcionado la lógica binominal. Y además, ¿y cómo se espera que existiera en el futuro Tribunal Constitucional y cumpliera rol relevante como en Alemania? ¿Cómo debieran nombrarse para que no lleguen estas figuritas del Tribunal Constitucional? Bueno, es que yo creo que una de las cosas que claman por una explicación es que en Chile, durante los últimos 30 años, claro, a partir de la presidencia de Aróstica, precisamente esto cambió, porque se empezó a discutir sobre el Tribunal Constitucional. Pero hasta hace un par de años no había ninguna discusión sobre el Tribunal Constitucional. Cualquiera que conozca la discusión constitucional en España, en Alemania, en Estados Unidos, esta es una cuestión discutible. O sea, ¿qué legitimidad tiene un órgano como este para tomar estas decisiones? No estoy diciendo con esto que en esos países haya una opinión mayoritaria en contra, no la hay. Aunque yo creo que está cambiando el clima de opinión, pero no la hay. Pero sí, en esos países, los órganos que detentan esta competencia se saben discutidos. O sea, en el fondo tenía una relevancia que acá no le estamos pero se saben que tienen una competencia que está en discusión. En cambio, en Chile, el Tribunal Constitucional durante los últimos 30 pasaba años... piola. Totalmente. Y la reflexión constitucional nunca... O sea, solo celebraba. Ojo, solo celebraba cuando Chile tiene la distinción bien peculiar de que la transición chilena fue hecha bajo los términos de la Constitución de la dictadura y hasta 2005 el Tribunal Constitucional tenía miembros nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. Ese tribunal, con esa Constitución, nunca suscitó discusión, ni entre la doctrina conservadora, obvio que no, porque es su tribunal, pero tampoco en la doctrina progresista. Entonces, cuando en el 2005 se discutió la cuestión de la integración... ¿Sabes por qué? Volvamos al 2005, pero ¿sabes por qué no ocurrió? No se discutía porque no llegaban al Tribunal Constitucional cosas como para que se ejerza este mecanismo contramayoritario. Por cierto que llegaban. No, ¿sabes por qué? No, sí llegaron, pero excepcionalmente, no como ahora, que está siempre disponible. Bueno, porque había senadores designados, está bien. Justo, entonces las mayorías políticas las tenía la derecha gracias al Pero aún así, de repente llegaban. La primera vez que se pretendió una ley de primarias, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional. Bueno, pero... entonces, cuando llega el 2005... nunca nadie se preguntó, ¿hay un problema con el Tribunal Constitucional? Porque uno veía a todos los profesores y todos celebrando, ¿no? Y por eso, entonces, el Tribunal Constitucional amplía sus competencias de una manera exageradísima al 2005 y además tiene este sistema de integración que es totalmente, a mi juicio, irracional. Si uno va a la discusión de por qué esta integración, lo que tiene hoy día son 3 miembros designados por la Corte Suprema, 3 miembros designados unilateralmente por el presidente de la República y 4 miembros designados por el Congreso. De hecho, para que lo revisemos bien en detalle y un poco también para resolver la duda que puede estar haciéndose la gente en la casa respecto a quienes lo integran en el Tribunal Constitucional, es que nosotros tenemos una gráfica, tal como tú mencionabas recién, respecto a estos 10 miembros que llamaban ministros, tal como ahí lo nombre, y como tú recién nos decías, hay 3 nombres o 3 personas que se fueron designados entonces por el presidente de la República, 4 por el Congreso Nacional, 3 por la Corte Suprema. Ahí tenemos la imagen de lo que tú nos llevas acotando recién. Exacto. Para dejarlo ahí bien en detalle. ¿Por qué 10? ¿Por qué número par? ¿Por qué número impar? A propósito también de esta decisión de... Sabemos por qué es número par. ¿Por qué el Consejo de la Transparencia tiene número par? Porque esa es la manera de binominalizar, obviamente. Pero
si uno va a la discusión de por qué 3 de la Corte Suprema, 3 del presidente y 4 del Congreso, Sí. Que tienen que ser ratificados por 2/3 en el Senado, Además. uno escucha trivialidades, así como ¿De qué tipo? son 3 los poderes del Estado y por lo tanto los 3 poderes del Estado tienen que nombrar miembros del Tribunal Constitucional para que entonces la integración del Tribunal Constitucional dé cuenta de los 3 poderes del Estado. O sea, esa es la sofisticación mayor que se alcanzó. Por supuesto, es absurdo porque, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que haya miembros nombrados por el Congreso? Bueno, la lógica es que la integración del tribunal refleje alguna correlación de fuerzas, ¿no? Que se pase del Congreso al tribunal. Pero si son 4 de 6, la cuestión es totalmente azarosa. Claro. Pues. Porque depende de cuáles son los nombramientos del presidente, cuáles son los nombramientos de la Corte, cuál es la lógica de que el presidente nombre 3. Bueno, que el Tribunal Constitucional va a pronunciarse sobre facultades presidenciales y entonces es importante que el presidente tenga ahí, pueda hacer presente su visión. Pero dado que los ministros del Tribunal Constitucional duran 10 años y los presidentes duran 4, es perfectamente posible que haya presidentes que no nombran ninguno. Entonces, la verdad es que está pensado de una manera absolutamente, creo yo, superficial. Yo sería partidario, más bien, de una fórmula como la alemana. Todos los miembros son nombrados por el Congreso, o por el Parlamento ya, ¿no? De modo que ahí sí, la composición del tribunal va a reflejar una determinada correlación de fuerza. No lo va a hacer por casualidad. Claro. Lo va a hacer porque así está pensado. Pero en Chile no, nadie pensó este tipo de cosas. Muy al lote la Y entonces situación. cuando se discutía sobre por qué, por ejemplo, por qué tiene que ser aprobado por 2/3. ¿Sabes tú cuál fue el argumento que se dio? ¿Cuál fue? El argumento fue el siguiente. Si alguien recibe el voto aprobatorio de 2/3 de los senadores, quiere decir que es una lumbrera jurídica. Porque ¿por qué otra razón podría ese gran acuerdo transversal converger en una persona? No, ya. ¿Qué es lo que cualquier persona con experiencia parlamentaria sabe? Sí. Que los 2/3 no se logran por reconocimiento espontáneo a la sapiencia jurídica de un candidato. Completamente. Los 2/3 se logran mediante un acuerdo entre fuerzas parlamentarias, hoy por ti, mañana por mí. Y entonces hoy día, y la prensa lo sabe, esto es totalmente conocido, hoy día hay designaciones, entonces de los cuatro tienen dueño. Entonces el cupo que ocupa un ministro es de la DC, Sí, pues. el cupo que ocupa el ministro tanto es del PS, el otro es de AUDI, el otro es de Renovación Nacional, etc. Entonces la verdad es que es una integración que yo creo que ha resultado ser irracional y bueno, ha llevado a cuestiones como la que vemos hoy día. Y el factor azar ha querido de que sean hoy día más de la derecha y centro-derecha que la izquierda-centro-izquierda, porque, como dices tú, porque duran 10 años, los periodos presidenciales duran 4 y a veces se jubilan, a veces no. Entonces, azarosamente hoy día además ni siquiera es binominal, ni siquiera está pareado, sino que Exacto. hay más de centro-derecha que de centro-izquierda. Entonces, ni siquiera funcionó bien desde la lógica original. Oye, ¿por qué no revisamos, Fernando, algunas perlitas de fallos del Tribunal Constitucional? Bueno, ya Oye, tenemos la perlita del ministro Romero. ¿no? Bueno, Soy que esa díscolo, pero no pierdan la fe en mí porque puedo disciplinarme en el futuro, así que sigan pololeándome. Esa la aportó Fernando. ¿Cuál va a aportar Pero tú? perlitas de fallo, por De ejemplo, fallo. porque sabemos ya esta última, ¿no? Pero ha habido varios, y todas contramayoritarias, todas llevándole la contra a las grandes mayorías del No solo Congreso. llevándole la contra, sino que además ignorando completamente los límites que el Tribunal Constitucional tiene. Por ejemplo, un límite típico, el límite que siempre se menciona. Yo vengo diciendo esto desde el año 90. Entonces, cuando uno decía, no, hay un problema con el Tribunal Constitucional, etcétera, la respuesta es, no, tú estás exagerando, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque mira, hay una garantía final, y es que el Tribunal Constitucional es lo que se llama un, entre comillas, legislador negativo. Negativo, en el sentido de que puede declarar que ciertas normas no, como dicen ellos, no entren al sistema jurídico, ¿Ya? pero no puede poner normas en el sistema Claro, jurídico. no No puede decidir qué reglas se validan, ¿no? En el sentido de decidir qué legislación dictar. Pero a propósito de eso, me acordé de una perla. ¿Cernac? No, otra perla. ¿Otra? Aborto 3 causales. Bueno, ¿no? esa es ¿Por qué no esa es explicáis clarísima. por qué no explicáis cómo Entonces, lo hizo? la lógica de que sea un legislador negativo es que el tribunal puede enfrentarse a normas que han sido aprobadas o están siendo discutidas en el Congreso y decir, mire, esa norma es inconstitucional. Pero desde hace tiempo ya, porque es verdad que esto viene de antes, el tribunal había desarrollado una práctica de que
se siente autorizado el tribunal para declarar inconstitucional no solo normas, ¿no?, sino palabras. Entonces, en el caso del aborto en 3 causales... Es que eso fue paradigmático, por eso sí, por eso, cómo fue. No, sí, es un caso en que es ridículo, la verdad. En el caso de aborto en 3 causales, había una regla que había sido aprobada por el Congreso, que decía: la objeción de conciencia es personal y no podrá... la objeción de conciencia es personal y no podrá ser alegada por una institución. Y entonces el Tribunal Constitucional decidió que la frase "y no podrá", no podrá, era inconstitucional. Por lo tanto, sépanlo todo, en Chile es inconstitucional decir "no podrá". No podrá ser invocada. No podrá. Y entonces lo que... Eso, no podrá. Cambió la redacción. No, retiró las palabras. Claro, entonces, y al retirar las palabras, lo que quedó fue la objeción de conciencia es personal y podrá ser alegada por una institución. Y por eso entonces el tema de objeción de conciencia institucional. Pero uno dice, cambió el Congreso sentido. había aprobado una regla que sentido. prohibía la objeción de conciencia institucional. Claro. Y el tribunal, en los hechos, sacó esa regla y puso otra regla que permitía generalmente, ojo, sin ninguna limitación. Justamente lo contrario. Literalmente lo contrario. Exacto. Y ojo, porque si se permite, en el caso del aborto, si se permite la objeción de conciencia, eso crea un problema. ¿Qué pasa con las mujeres que requieren el aborto en esas 3 causales y que se enfrentan al hecho de que el que podría proveerle el servicio hace objeción de conciencia? Entonces la ley, aprobada por el Congreso, tenía reglas sobre eso. Decía, la objeción de conciencia se puede hacer en estas condiciones, cuando se trata de tal causal, estamos en el momento final, ya no se puede. Si la alternativa es que no sea posible dar la prestación, entonces no puede hacer su objeción de conciencia. En fin, había una regulación del problema. Sí, pues. Toda esa regulación desapareció. Claro. Quiero decir, porque el tribunal puso una regla que simplemente decía: podrá ser alegada por una institución. Sí, pues. Bueno, de hecho hubo que crear un registro también de cuál es la institución objetora de conciencia, y ahí hay una lista grande: el Hospital Clínico de la Reduce Cristo, Hospital de Panguipulli, Clínica Los Andes, Clínica Alemana de Osorno. ¿Qué pasa con las mujeres que como consecuencia de esas objeciones de conciencia institucionales se encuentran con que en su ciudad no hay un prestador? Irrelevante. Eso no le importa al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional le importaba la Iglesia Católica o la Universidad Católica, pero no le importaba la situación en la cual quedaban las mujeres que como consecuencia de las objeciones de conciencia se encontraban con que tenían que ir de Puerto Montt, de Osorno a Puerto Montt, por ejemplo. El gran operador de eso fue el rector de la Católica por mandato de la Iglesia Católica, Ignacio Sánchez, no lo olvidemos. Entonces, para que no nos olvidemos quién metió la cola ahora ahí. Pero el punto está en que ahí le dio vuelta la voluntad popular. Totalmente. Y la pregunta: ¿y quién fiscaliza el Tribunal Constitucional? Nadie. Porque es una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Además que es totalmente absurdo, porque cuando el Tribunal Constitucional quiere hacer eso, se encuentra con un límite, que es que solo puede, porque retiene esta idea de que es negativo, ¿no? De que solo puede sacar cosas. Pero aquí esa idea se vacía de contenido, porque puede sacar palabras. Para dejarlo positivo. Claro. Y entonces puede sacar palabras y jugar con lo que queda. Y eso, bueno, tiene cierto límite, porque no se puede inventar cualquier cosa, pero ese límite es completamente arbitrario ahora, porque ¿qué es lo que puede hacer o no puede hacer? Depende de qué palabras puede sacar o no puede sacar. Claro, pues. Y el día de mañana, o sea, yo todavía me pregunto por qué no se pueden declarar letras inconstitucionales. Así como hay un artículo en el Código Civil que dice que la capacidad de testar es indelegable, ¿por qué no podría declararse inconstitucional la letra I y la letra N de la última palabra? O sea, y todo esto se ha ido desarrollando en una práctica que es antigua. El caso del aborto no es la primera vez que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional palabras. No, pero fue el caso más emblemático, porque cambia el sentido. Completamente el sentido. La objeción de conciencia es de conciencia. No puede ser de toda una institución, porque en nuestra institución hay de todo. Pero lo que me interesa es que una de las justificaciones que se daba para el caso del aborto es decir, bueno, esto es una doctrina antigua. No, esto no es solo para este caso, esto viene de antes. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cuando lo hacía antes? ¿Dónde están? Bueno, uno pensaría, los profesores de Derecho Constitucional, que son los que se supone que saben de esto y que pueden advertir los peligros de una doctrina que se asienta, la doctrina de que se pueden declarar inconstitucional palabras. Eso se puede hacer en un caso inicial en que no causa mayor problema, ¿no? Pero una reflexión cuidadosa habría dicho, no, pero esto es peligroso en el futuro. Claro.
nosotros tenemos una reflexión constitucional, como les decía, tanto conservadora como progresista, que a eso le resulta indiferente, no le da lo mismo. Nunca se ha planteado seriamente lo grave que puede llegar a ser eso. Entonces, claro, cuando el problema estalla, en el caso en que ya la cuestión es escandalosa, que es el caso del aborto en 3 causales, bueno. No, claro. Si yo te llevo otro caso, Ponce Lerú, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo operó el Tribunal Constitucional en un caso como ese? Bueno, y caso Cascada particularmente. Ese es un caso distinto, porque el caso de aborto en 3 causales es lo que se llama control preventivo, en que el tribunal se pronuncia sobre un proyecto de ley. El caso de Ponce Lerú es lo que se llama un requerimiento de inaplicabilidad, entonces en que hay un juicio, y el juicio era el juicio en que este señor estaba impugnando la multa que le habían impuesto, y entonces desde un juicio se requiere la intervención del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional declare que alguna de las leyes aplicables a ese juicio son inconstitucionales y no se le deben aplicar. Esa fue una facultad que le entregó el 2005. El 2005, claro. En gobierno de Lagos, se le entregó al Tribunal Constitucional, con lo que abrió, un hoyo negro de arbitrariedad. Antes lo tenía la Corte Suprema. Sí, claro. O sea, en el fondo se le dio más. Y el argumento también es bien peculiar. El argumento es: la multa es desproporcionada. Y el tribunal decidió que era desproporcionada y le puso un límite muy bajo a la multa. Y aquí este caso plantea un asunto bien interesante que tampoco ha sido discutido y que yo creo que es al menos tan grave como lo que hemos venido discutiendo. Porque lo que hemos venido discutiendo es cómo el Tribunal Constitucional interviene, y en el caso del aborto en 3 causales tuerce una voluntad manifestada legislativamente, ¿no? Entonces ahí el problema es cómo el tribunal interfiere con el proceso político, con el proceso democrático de formación de la ley. Pero el caso de Ponce Lerú muestra otra cosa, porque el Tribunal Constitucional es un órgano compuesto, entre otros, por una ex jefa de asesores del presidente Piñera, un ex diputado de la UDI, al cual la UDI tenía que pagarle un favor porque lo habían sacado de la Cámara para hacerle espacio al hijo del presidente del partido. Letelier, sí, el director un ex director del Instituto de Estudios de Renovación Nacional. O sea, esos son los... Claro. De eso se trata. Y ese órgano, gracias al requerimiento de inaplicabilidad, resulta que puede, en los hechos, como en el caso de Lerú, decidir prácticamente cualquier litigio ante cualquier tribunal en Chile. Basta que lo lleven ahí. Y eso, diría yo, eso plantea un problema tan grave como el anterior, porque ya no es el problema de interferencia del tribunal hacia el proceso político. Ahora tenemos una Cámara designada con criterios políticos, claro, que puede decidir cualquier juicio. Y la idea mínima de Estado de Derecho es que los juicios donde se juega la vida, la libertad o la propiedad de las personas individuales, que los juicios van a ser decididos por tribunales especializados, profesionales e independientes. Ese es el contenido mínimo del Estado de Derecho. Si no hay eso, no hay Estado de Derecho. Pero resulta que en Chile nosotros tenemos que esta Cámara política puede decidir cualquier litigio. O sea, hay un problema hacia el Estado de Derecho y hay un problema hacia el principio democrático. Y todo esto pasa mientras los comentaristas especializados solo celebran. No, yo encuentro que es insólito. Esto que ocurrió en el 2005 por esta reforma constitucional encabezada por Ricardo Lagos, que tanta gente la festejó, y se cometieron muchos errores, pero este fue quizás el más grande error: sacar de la Corte Suprema los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y pasárselo al Tribunal Constitucional, porque, como tú dices, abre un forado en el Estado de Derecho. Totalmente, porque para algo los chilenos financiamos todo un poder judicial con tribunales independientes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que después, en un arreglín político entre 10, que son todos designados, ya sabemos, ya hablamos cómo se designa el Tribunal Constitucional, le bajan, vámonos al caso concreto Ponce Lerú, para que no nos olvidemos. Eso permite que a Ponce Lerú le bajen una multa de 60 y tantos millones de dólares a aproximadamente 2 millones de dólares. Eso permite, pero cuando lo condenan, porque el tipo lo declararon conductas ilegales, fue condenado, pero lo hicieron pagar poco. No, claro. Oye, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional estimó de que era, ¿cómo es la palabra que utilizó? Que era desproporcionado. No, claro. ¿A pito de qué? ¿Cómo va a ser desproporcionado cuando el beneficio de Ponce Lerú en los delitos económicos que cometió fueron de ciento y tantos millones de dólares? Entonces, ¿dónde está la desproporción? Le salió barato del la verdad es que uno se pregunta,
¿quiénes son los que ven sus intereses protegidos en el Tribunal Constitucional? Vamos viendo. En el caso del CERNAC, ¿quiénes son? Bueno, fue la Cámara Chilena de Comercio que, representada por el hermano del diputado Melero, fue al tribunal a pedirle que se declarara inconstitucional la facultad de sancionar del CERNAC. En el caso de la DGA, fueron quienes tienen tomas ilegales de agua. En el caso del aborto en 3 causales, fue la Iglesia Católica. Claro. En el caso de Ponce Lerú, fue Ponce Lerú. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Bueno, que se trata de poderes fácticos. Claro. Claro, hoy día no pensaríamos que la Iglesia Católica es el principal poder fáctico, pero algo le queda. Claro, Entonces, la Iglesia Católica, la Cámara de Comercio, Ponce Lerú. En los hechos, el Tribunal Constitucional ha terminado siendo la herramienta de los poderes fácticos para librarse de las reglas legislativas que no le gustan o de decisiones judiciales que los afectan especialmente. Vamos a tener que hacer lo siguiente, Fernando, más adelante invitarte nuevamente para conversar sobre esto. Además, también ahora que estamos en mira de una nueva constitución, ¿en qué rol tendrá también el tribunal? ¿Cómo debiese ser? Exactamente, porque ahí también por lo menos hay una posibilidad de hacer algún tipo de cambio. ¿Alcanzo a decir una cosa más? Cortito me dicen que sí, pero igual podemos la otra semana desarrollarlo. Otra cosa que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta, y hay que mirar un poco a otros países, porque irónicamente el Tribunal Constitucional se defiende diciendo eso es necesario para limitar el poder. Pero si uno mira lo que ha pasado, el que como son terceras cámaras, y esto no es solamente chileno, como se transforman en terceras cámaras, el que tiene control del Tribunal Constitucional resulta tener un poder ilimitado. Claro, y quiero mencionar 2 casos para además mostrar que esto es completamente transversal. No, pero oye, puede ser transversal en los países, pero aquí es como el caso Por cierto, más pero palmario. fíjate tú las cosas que también han pasado en Latinoamérica. En Bolivia, Evo Morales logró que se le autorizara una reelección después de que había perdido un plebiscito para reformar la Constitución y permitir la reelección, con el argumento de que la prohibición de reelección afectaba a sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque tenía control del Tribunal Constitucional. Se nos acabó el tiempo, Fernando. ¿Te parece si la otra semana ahondamos sigamos justamente sobre este tema? No, este punto es súper grave, porque lo que se presenta como limitación del poder termina siendo el camino al poder absoluto. No, es que eso es peligrosísimo. Así que, Fernando, desde ya echa la invitación para que nos encontremos nuevamente aquí la próxima semana hablando sobre el rol del Tribunal Constitucional en mira entonces de esta nueva Constitución que estamos por redactar. Muy bien, yo feliz de venir de nuevo. Excelente, Fernando Atria. Muchísimas gracias por ser parte de este capítulo. Federico Joanón. Se acabó. Es hora de partir. Nos vemos mañana. Exactamente, mañana nos reencontramos nuevamente en Vía X El Mostrador en un nuevo capítulo, 10:30 de la noche. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.